Hola amigos, en este vídeo vamos a profundizar un poco más en el concepto de propiedad de un objeto. Ya sabemos que un objeto viene constituido por un conjunto de propiedades. Pues bien, cada una de estas propiedades tiene asociada lo que se llama un descriptor de la propiedad, que determina cómo se va a comportar esa propiedad en el objeto. Partamos de ese objeto, el objeto Júpiter, con las propiedades que vemos en pantalla. Si queremos modificar el descriptor de alguna de esas propiedades o bien añadir una nueva propiedad indicando su descriptor, haremos uso de la función defineProperty del objeto fundamental de JavaScript Object. Esa función admite tres parámetros. El primero de ellos es el objeto cuya propiedad queremos modificar o añadir. El segundo es el nombre que le daremos a la propiedad. Y el tercero es su descriptor. En el descriptor vemos que consiste a su vez en otro objeto que tiene varias propiedades. Son configurable, enumerable, writable and value. Es decir, la primera de ellas, configurable, nos indica si esa propiedad que estamos añadiendo o modificando vamos a permitir que se pueda reconfigurar más adelante. Enumerable es una propiedad que va a indicar al objeto que cuando sea recorrido con un bucle for in, la propiedad aparezca en esa iteración o no aparezca. Writable es una propiedad que nos indicará si podemos cambiar mediante una asignación el valor de esa propiedad. Y value es simplemente el valor de la propiedad. Cuando creamos una propiedad en JavaScript de la manera habitual, es decir, simplemente por asignación, por ejemplo, la propiedad es radio o distancia al sol. Distancia, sol. Cuando creamos una propiedad mediante este método, el método normal, el descriptor de esa propiedad por defecto tiene todo a true, es decir, es configurable, es enumerable y es escribible. Pero si queremos cambiar ese comportamiento, pues podemos utilizar esta función y cambiar el comportamiento. Por ejemplo, supongamos que al planeta Júpiter quiero añadirle una propiedad que sea tipo y que indique qué tipo de astro es, en este caso un planeta, y además quiero que esa propiedad no sea escribible, porque Júpiter va a seguir siendo un planeta siempre. Y además quiero que esa propiedad no sea reconfigurable y que tampoco podamos borrarla. Bien, ¿cómo procederíamos? Utilizaríamos la función defineProperty sobre Júpiter. Aquí indicamos el nombre de la propiedad tipo y bueno, pues le vamos dando valores al descriptor. Configurable false, enumerable false, escribible false y el valor planeta. Y de esta manera hemos conseguido, por un lado, no podemos cambiar el contenido o el valor de esa propiedad. Veamos, Júpiter.tipo igual a estrella. Bueno, aunque nos devuelve la string que acabo de utilizar, pero podemos comprobar que no se ha cambiado el tipo del objeto. De la misma manera, si intento borrar la propiedad tipo de Júpiter, pues el intérprete de JavaScript me dice que no puede. Y volvemos a comprobar si está esa propiedad ahí. En efecto, sigue estando ahí la propiedad. Y de esta forma es como podemos cambiar el comportamiento de las propiedades de un objeto. Por lo general, esto es algo que no se suele hacer mucho en ningún programa de JavaScript. Las propiedades, tal y como vienen, suelen ser buenas. Sin embargo, es importante que sepamos utilizar esta función por algo que veremos más adelante en esta misma unidad, que es la forma de tratar la herencia con JavaScript.